Olivier Pradet, consejero de la Embajada de Francia en Colombia, nació en el sur de Bogotá y a los 11 años salió del país a vivir en otro continente, con otras costumbres y otro idioma, pero sobre todo con una familia. Creció sin olvidar sus orígenes ni su pasado. Sus recuerdos eran tristes y oscuros, pero su empeño por conocer sus raíces siempre formaron parte de su proyecto de vida. Después de casi 4 décadas luchando con sus fantasmas, armado de razones y muchas preguntas, atravesó medio mundo para darle un rostro a la mujer que le dio la vida. Este es el viaje desde Luis Carlos Alberto hasta Olivier. Yo me llamaba Luis Carlos Alberto. Mis padres, cuando llegué a Francia, ellos me aconsejaron de que era mejor si tenía un nombre francés para favorecer la integración. Y ellos me tenían una lista de todos los nombres, pero yo elegí otro que había escuchado en el orfelinato, que me gustaba, y fue así que me llamaron Olivier. Y así nació Olivier Pradet, de ser un huérfano colombiano a un niño independiente y rebelde con una sonrisa encantadora que había nacido en el barrio Catalina, en el sur de Bogotá, con un mundo completamente nuevo por delante, unos padres a quienes querer y respetar, un idioma desconocido, un país lejano y misterioso por descubrir y un futuro lleno de promesas. Cuando yo fui adoptado, la adopción fue un poco difícil para mí, porque yo creo que un niño no se improvisa hijo y adultos no se improvisan padres. Yo creo que no hay situación ideal de la adopción. Pero no fue traumático porque nuestros padres nos dieron el mejor tratamiento y se esforzaron lo máximo para que olvidáramos cada uno ese pasado colombiano y nos ayudaron muchísimo. Yo personalmente tenía el estrés de que nunca ninguna familia me quisiera adoptar. Tuvo mucha suerte. Una pareja vino a Colombia para adoptar un bebé y se regresó a Francia con 3 hijos grandes. Luis Carlos Alberto tenía 11 años, Oscar 10 y Marta Lucía 8. Quizás por ser el mayor, Carlos creció lleno de recuerdos y siempre con la intención de exorcizar sus memorias, encontrar respuestas y reconciliarse con su pasado. Ha sido efectivamente un camino muy largo, porque yo creo que hace más o menos 20 años que quería ver a la mujer que me dio la luz. Mis padres eran los que me decían: tienes que volver a Colombia porque siempre ha sido tu meta, tienes que volver a encontrarte con sus raíces, porque ellos saben que un humano es como un árbol, uno necesita de las raíces. Cuando era un bebé se lo llevaron a Topaipí, un pequeño pueblo en Cundinamarca. Los recuerdos aún están borrosos por el paso del tiempo, pero se acuerda bien cuando una tía lo llevó a Bogotá, lo dejó en una casa en Suba, solito, donde tenía que trabajar de sol a sol. Mirando hacia Suba, donde trabajé. Y no había cumplido ni 10 años todavía. Yo dormía con el perro porque había unas ratas que eran muy grandes, porque claro, todo era alrededor de crema de leche. Ahí viví bastantes meses. La misma tía que me había puesto en esa casa, pues ella me propuso de entrar a un orfelinato. No comía mucho y era muy flaquito. Yo sé que cuando llegué al orfelinato, pues hubo un régimen de vitaminas importadas de Estados Unidos para que pueda tener un poco más de forma. Desde luego ya he ganado bastante peso. Así llegó a Fana, un orfelinato en Bogotá que ha entregado hasta la fecha 10.000 niños en adopción. Allí se enteró que tenía 2 hermanos que nacieron mientras él vivía en el campo. Se conocieron en la casa de adopciones y tuvieron la suerte de encontrar una familia juntos. Yo creo que yo he tenido 2 vidas. Esa vida colombiana. ¿Hasta los 11? Hasta los 11, 12 años. Cuando yo me fui de Colombia, me fui con 3 cuadernos de cuentos que yo hacía, que yo escribía en el orfelinato. Yo escribía cuentos, pero siempre eran muy tristes, de perros abandonados y qué sé yo. Me fui con un diccionario, con un pequeño diccionario así que tenía, y un casete de José Luis Perales. Nada más. Cuando nosotros llegamos allá, toda la familia nos recibió muchísimo. Yo me acuerdo de la primera Navidad, que nos inundaron de regalos. A mí me parecía que era como que no existía, que yo lo que estaba viviendo en Francia era un sueño. Hay una ficción que es que todos los padres que adoptan son ricos. Sí. Y yo digo que los míos tenían mucho más corazón que plata, que dinero. Ellos son de clase media. Ellos simplemente querían adoptar un niño. Y mi madre dice que se fijaron en nosotros 3,
quizás teníamos una carita bonita o qué sé yo, se fijaron en nosotros tres. Mi madre, que es muy creyente, dice que fue Dios que le dictó su elección. La adopción me cambió la vida, porque si no hubiera sido adoptado, pues no hubiera tenido las responsabilidades que tengo hoy. Guy Marcel y Marie-Françoise Pradet han estado en Colombia 2 veces. La primera cuando vinieron a adoptar y ahora a visitar a su hijo y a acompañarlo en el paso enorme que significa rebuscar en el pasado. En las cifras oficiales que hay más o menos 10.000 niños por adoptar. Yo era, con mis hermanos, éramos niños de difícil adopción. Yo me veía quedarme en ese orfelinato hasta ser mayor de edad. Muchas veces subía al segundo piso donde estaba el comedor y yo miraba a los vecinos. Solamente veía las cabezas, pero imaginaba esa vida de familia. Y Olivier es el ejemplo perfecto de la meritocracia francesa. Aprendió el idioma como si hubiera nacido allí, terminó el colegio con honores y con mucho esfuerzo se hizo diplomático. Y el hecho de que yo fuera extranjero, el hecho de que yo hubiera tenido un pasado un poco traumático, el hecho de que yo viniera de muy lejos, nunca fue un obstáculo para estudiar. Ha viajado por el mundo entero, se hace querer a donde llega y se adapta como un camaleón. Conoce todos los países europeos y vive en Bogotá. Es el consejero comercial de la Embajada de Francia en Colombia, pero no precisamente por casualidad. Me di cuenta de que necesitaba reencontrarme con esa familia que se había quedado en Colombia, porque yo había visto todas las imágenes de los atentados, inclusive de las catástrofes naturales como Armero. Todas esas imágenes las tengo muy presentes porque lo veíamos en los medios, y yo siempre me preguntaba si algunos de los familiares que se había quedado en Colombia no habría sufrido esas catástrofes humanas, esas catástrofes naturales. Y empezó una labor casi policíaca para llegar hasta sus raíces. ¿Eso es como buscar una aguja en un pajar, encontrar a la mamá? Yo sabía que el único vinco era volver a Topaipí. Yo sé que me preparé durante mucho tiempo, pero en realidad me di cuenta que uno nunca está preparado para encontrarse con el pasado. Atando cabos, buscando documentos y haciendo llamadas, llegó al barrio Marruecos, en el sur de Bogotá, a la casa de la señora Evangelina González, enterita. La mujer que le dio la vida también lo estaba esperando. Yo creo que un hombre, o una mujer de hecho, no puede vivir sin conocer sus raíces. Un encuentro que Olivier planeó con todo detalle. Escogió el domingo 14 de mayo, Día de la Madre, para volverla a ver. Le llevó un perfume, Chanel número 5, nada más francés y exquisito para el abrazo del reencuentro. ¿Cómo fue ese día cuando la ve? Cuando la mira a los ojos, esta es mi mamá. Yo creo que era un cóctel de todas las cosas. Tenía miedo de saber cómo iba a reaccionar, tenía angustia de que la familia que iba a estar al lado, cómo me iba a recibir, y tenía mucho, como me estaba asfixiando de tantas emociones que me estaban inundando. Me sorprendió que ella fuera más pequeña que yo, porque yo cuando era niño, pues durante mucho tiempo la veía mucho más alta. Después, el hecho de que tuvimos tiempo de hablar juntos, de conocer su casa, vi que ella tenía fotos de nosotros en su casa y sentí que ella tenía esa intención, esa voluntad de aclarar que no nos había abandonado. No, es que yo pensaba que los tenía mi mamá. Siente uno una alegría inmensa cuando ve a su hijo después de tantos años y verlo sano, profesional. Sí, como dice el dicho, verlo triunfar, eso es bueno. ¿Se siente orgullosa? Sí, me siento orgullosa. Por un lado me siento orgullosa, por otro me siento vacía que no lo crié yo. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo? Si estaba bien, si mis hermanos estaban bien. Yo creo que, y desde ese punto de vista, yo creo que la tranquilicé. Mis hermanos están en otra etapa. Están construyendo su vida en Francia. No ha sido muy fácil para ella. Yo se lo dije reiteradamente también, es que le agradezco por haberme dado la vida y que yo no tengo nada que perdonarle ni a ella ni a las otras personas. Doña Evangelina tiene 71 años, 7 hijos y 6 nietos, sin contar los extranjeros. Fue empleada doméstica de por días durante años y así levantó sola a los que pudo. Y la verdad que yo los haya regalado, yo no regalé a nadie.
Yo lo dije a él, no regalaba a nadie. Ni los abandonó tampoco. Tampoco. Dice que los 3 primeros hijos, Carlos, Óscar y Marta, una pariente los entregó en adopción contra su voluntad, que los dejó en Fana y dijo que eran huérfanos. Recuerda que los buscó por cielo y tierra y que cuando los encontró ya fue demasiado tarde. Cuando me dijeron allá de que los habían adoptado porque los papás se habían fallecido, entonces yo dije, aquí paré ya, porque yo qué voy a hacer, ¿a dónde voy a buscarlo más? Ya andamos la seca y la meca, ¿dónde vamos a buscarlo? Ya no podemos más. Y dejemos así que Dios proveerá. Yo de pronto decía, de pronto los adoptaron aquí en Bogotá, de pronto los adoptaron fuera del país, uno no sabe. Únicamente yo rezaba mucho, era que estuvieran bien, porque yo sabía que estaban vivos. Yo le pido y todavía les pido a Dios que me los cuide, que sangre es su sangre. Muchas preguntas por responder y 2 vidas separadas por el destino y por la necesidad. Olivier tiene el corazón grande para todos, para Evangelina, la mujer que le dio la vida, y para sus padres, la pareja que los educó, los vio crecer y que son su familia. La verdad, él dice que los padres son los que están allá. ¿Pero le da alegría saber que está bien? Pues claro, alegría sí, porque es más fácil decir que están bien y darle gracias a Dios a la familia que los adoptó, porque solo no habían llegado. No tuvieron lujos, pero tuvieron lo principal, que fue el amor. El amor. Olivier mide 1,60 m, es pequeñito, pero valiente. Se sacudió los fantasmas del pasado y se quitó un gran peso de encima. Me voy tranquilo porque tengo un rostro en mi cabeza de la mujer que me dio la vida. Al mismo tiempo supe que el padre biológico fue asesinado por la delincuencia, que 2 tíos fueron asesinados por la violencia, que la vida del tío en Topaipí pues es una vida difícil y eso hace lastimosamente parte de la realidad colombiana. Pero me voy tranquilo porque por haber tenido ese coraje de encontrarme con el pasado. Muchos recuerdos y ambos se tendrán que acomodar a la realidad porque el pasado es muy distinto al presente de cada uno. Para uno es el nombre que uno les puso y para ellos el nombre que ellos pusieron allá. Y a Carlos no le gustó que yo le hubiera dicho un día Carlos. Y digo que él no se llamaba Carlos, se llamaba Olivier. Y para mí es Carlos. Olivier, además de sus orígenes y la sangre que le corre por las venas, tiene una novia colombiana y ganas de ser papá algún día. Y hoy me siento más en capacidad de construir mi propia familia, inclusive he estado viendo las condiciones para adoptar. En mi caso particular, a mí me gustaría adoptar con la pareja. Yo quisiera que sea un niño colombiano, pero... Está empacando maletas después de una labor intensa en la embajada con el proceso de paz con las FARC, en la agenda y en las relaciones de los 2 países. Recibió presidentes, viajó por todo el país. Por fin está listo para irse de Colombia. Ya encontró lo que vino a buscar. Se va decidido a enfrentar su nuevo destino con el alma en paz, de alguien que sabe muy bien de dónde viene y para dónde va. Hace solo 8 días Olivier se despidió de Colombia. Ahora es el agregado comercial de Francia en Túnez. No importa que ahora viva en África, con la tecnología seguirá en contacto con doña Evangelina, porque alguito de su corazón se quedó aquí en Bogotá.